Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ahora sí, seguimos con nuestras entrevistas y junto a nosotros a esta hora está Carolina Orozco, presidenta del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador. Carolina, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y buenos días también a todos los que nos están escuchando en la mañana de este miércoles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Carolina, la Cámara de Minería del Ecuador plantea la necesidad de crear una política que integre a toda la cadena del Ejecutivo para poder enfrentar los desarrollos de este sector. ¿Cómo lograrlo cuando es una lucha con la que ustedes vienen teniendo siempre trabas? Desde la Corte Nacional, desde los movimientos indígenas, desde un sector que no comprende que la minería legal es mucho más importante para preservar el medio ambiente que dejar abierta la posibilidad que sea la ilegal a que se lo tome. Es una excelente pregunta. Nosotros siempre decimos que para que un proyecto pueda ser responsable y pueda ser un buen proyecto en realidad, tiene que tener los actores importantes muy bien identificados e involucrar a todos, entre ellos desde el Ejecutivo, la sociedad civil, eh, entiéndase todas las comunidades, no solo de indígenas, sino las comunidades alrededor de los proyectos, las empresas privadas. Y en este punto nosotros con el Ejecutivo justamente estamos intentando hacer un trabajo desde lo más alto del nuevo gobierno porque que la política minera permee es algo muy necesario. Nos ha pasado en los anteriores gobiernos que justamente cuando nos sentamos, por ejemplo, en Carondelet y nos dicen, evidentemente la minería es uno de los sectores y pilares fundamentales de la economía del Ecuador, hay que apoyar, hay que ser mucho más atractivos como país y como industria para la inversión extranjera directa, se queda en palabras y esto máximo llegará a 1 o 2 ministros, pero cuando uno va a territorio, por ejemplo, y habla con gobernadores, con los jefes políticos, tenientes políticos, ellos tienen su propio criterio sobre minería, que a veces es errado y que no va alineado a la política del gobierno. Y muchas veces se fragua desde esa parte de la política en territorio las consultas en contra de minería. Entonces, a eso es a lo que vamos hoy por hoy nosotros, que esperamos que en este gobierno, que es tan corto de 18 meses, pudiera el Ejecutivo hacer que la política minera permee hasta el último rincón del Ecuador. Eso logra con información y capacitación, Carolina. Hay varias cosas. Hoy por hoy, cuando hablamos del gobierno y del Ejecutivo, principalmente es voluntad política. Nosotros nos hemos reunido como Cámara ya con el presidente, pero cuando fue candidato, nos reunimos igual con algunos asambleístas, nos hemos reunido con varios actores que hoy ya forman el gobierno a nivel de ministros, viceministros, y creo que todos entienden muy clara la necesidad de la minería con la inversión directa extranjera. Nosotros damos estabilidad incluso a la dolarización, generamos trabajo. Imagínate que solo en el año 2022, ya estamos por sacar los números del 2023 a pocos días, pero solo del año 2022, nosotros logramos ser ya el cuarto rubro del PIB, es decir, somos el tercer rubro no petrolero, y con más de 775 millones de dólares de exportación, más de 500 millones de dólares en recaudación tributaria, más de 100.000 plazas de trabajo directo e indirecto. Es decir, las cosas buenas de la minería ya están en conocimiento de las nuevas autoridades, lo reconocen y sobre todo reconocen la necesidad de una minería responsable. Entonces, primero es voluntad política, porque nosotros podemos capacitar a todo el gobierno, a todo nivel de gobierno, que si no existe desde arriba, desde la cabeza, una instrucción de todos vamos a apoyar una industria que es lícita, y siempre y cuando se haga de forma responsable y que los beneficios se traduzcan en beneficios y cierre de brechas en territorio, sin esa instrucción desde la cabeza, nos va a pasar lo mismo que nos pasó en los 2 anteriores gobiernos, que simplemente la minería no avanzó y cada uno desde su silla, desde su espacio, tuvo el criterio que quiso, que yo creo que todos son respetables, pero aquí no estamos, cuando uno acepta, creo yo, ser servidor público, no debe luchar por una convicción o un criterio propio, sino luchar por el bienestar y el bien común de los ecuatorianos. Y la minería es eso lo que trae, el bien común y bienestar. Lamentablemente es un sector que se enfrenta, al igual que el resto de sectores productivos, a querer reinventar la patria y las normas con cada nuevo gobierno que llega. No hay políticas consecuentes y constantes. Claro, y yo creo que ahí es cuando uno de los desafíos más grandes que tiene este sector a nivel país
es que la política sobre minería no debería ser una política de gobierno. Ahí es donde estamos equivocados. del Debería ser una Estado. política de Estado. Exactamente. ¿Por qué? Porque así como muchos otros que somos los pilares de la economía y del desarrollo y de la mejora de la calidad de vida de los ecuatorianos, una industria tan grande, tan potente, tan beneficiosa, pero sobre todo tan a largo plazo como es la minería, porque nosotros no venimos y explotamos a un siguiente día. Nuestros procesos son mínimo de 15 años, luego la explotación a 25 más, es decir, vamos a pasar varios gobiernos. Eso es indiscutible. No podemos hacer que la industria minera dependa del criterio o del vaivén de quien está sentado en una silla en turno y que esperamos todos los ecuatorianos hagan lo mejor por el país, evidentemente. Nosotros debemos ser parte de una política de Estado, de una política económica y de una política social. Ustedes hoy enfrentan temas importantes que tienen de cierta manera detenido y en ascuas al sector minero. Por ejemplo, la consulta ambiental. ¿Cuán importante y necesaria es ya el tema de la consulta ambiental y el tema del catastro minero? La consulta ambiental es, para mi criterio, creo yo, mucho más importante hoy por hoy que la apertura del catastro minero. No digo que no sea importante, pero vamos con lo urgente y lo importante. Lo urgente, la ley orgánica de consulta ambiental. Primero entiéndase que no es que antes no estaba reglamentado. Esto está reglamentado desde hace décadas, antes de la ley de gestión ambiental, luego cuando esa se derogó y sale el Código Orgánico de Ambiente. Siempre ha existido un método de poder consultar a las personas que viven alrededor de los proyectos, poderles informar, mejor dicho, poderles informar sobre el proyecto que se va a hacer, los posibles impactos, pero por sobre todo las medidas para evitar o para controlar, para prevenir y mitigar dichos impactos, así como los beneficios que el proyecto o la compañía también va a traer a territorio. Es el resumen de lo que es una consulta ambiental. Sin embargo, hace 24 meses ya, sí, hace 2 años exactamente, la Corte Constitucional dijo el método o el proceso de información y consulta ambiental que hoy existe, según su criterio, es deficiente y conmina al Ministerio del Ambiente a hacer un nuevo, en ese entonces, reglamento. Dicho reglamento tenía evidentemente que ser un decreto ejecutivo, se demoró lamentablemente 18 meses en ser expedido, es decir, 18 meses que no solo el sector minero, sino todo el sector industrial en el país, toda industria y sector productivo que necesitaba un permiso ambiental, estuvo parado durante 18 meses sin poder tener un permiso, sin poder avanzar. A los 18 meses, por fin, en el anterior gobierno, el expresidente Lazo emite este decreto, pero la CONAIE ingresa una demanda de inconstitucionalidad a dicho decreto. Y bueno, la Corte Constitucional se Mira, demoró paso. 6 meses más en poder resolverlo. Lo que hoy tenemos como conclusión es que el viernes 17, hace pocas semanas, la Corte Constitucional finalmente, por suerte, ya se pronuncia al respecto de la inconstitucionalidad. Lamentablemente dice, en efecto, es inconstitucional, según la Corte, pero nos da una ventana a todos los sectores productivos en el Ecuador, porque dice, número uno, tiene que la Asamblea expedir una ley orgánica, contradiciéndose totalmente a lo que dijo hace 2 años, que ellos dijeron por escrito tiene que ser un reglamento, y ahora dice no, por reserva de ley tiene que ser una ley, totalmente contradictorio de hace 2 años de acá. Pero bueno, la cosa es que ellas se pronunciaron y dicen la Asamblea tiene que sacar una ley de consulta ambiental, pero hasta que lo saque, y le da un año para hacerlo, hasta que lo saque, pueden funcionar con el reglamento que a pesar de ser inconstitucional, lo vamos a dejar funcionando para que se destrabe un poco. ¿Qué es lo que se tiene que destrabar? Imagínate que durante 2 años estuvieron más de 176 proyectos en el Ministerio del Ambiente sin poder dar una licencia ambiental. Esto significando más de $2.000 millones de inversión frenados. Y esto te digo, no en minería, no solo en En minería. En general, minería eran 3 proyectos, pero imagínate, construcción de hospital cuando el ecuatoriano lo que más necesita es salud pública, construcción de escuelas públicas cuando necesitamos más escuelas porque la mayoría de estudiantes no tienen centros educativos a donde asistir, carreteras, temas eléctricos justamente en medio de una crisis eléctrica, minería y muchos otros. Entonces, hoy por hoy es una necesidad urgente que la Asamblea pueda cumplir con el plazo de este año para expedir la ley, pero más urgente aún es que durante este lapso de tiempo, esta ventana que la Corte ha dicho funcionen como un reglamento, el Ejecutivo hoy, es decir, la ministra del Ministerio del Ambiente, de Agua y Transición Ecológica, tenga una claridad sobre cómo va a aplicarlo y que lo empiece a aplicar de inmediato, porque es una necesidad nacional. ¿ya han podido tener un acercamiento con la ministra o con algún funcionario del Ministerio del Ambiente para saber cuál va a ser el procedimiento y cuál es la postura de este nuevo gobierno ante el tema de la minería puntualmente?
Lamentablemente no. Nosotros ya hemos pedido una reunión de la coordinación de su despacho. Nos han dicho que en los próximos días nos podrá atender. También es bueno comprender del otro lado, ¿no? En La, pocos la días. ministra recién posesionada, pues se posesionó en su silla y tuvo que viajar a la COP, que también tuvo un rol muy importante en esta COP. Regresó hace muy pocos días. Sabemos que está atendiendo otros temas muy, muy urgentes que le han pedido presidencia, pero estamos ya a las puertas de que nos pueda recibir. Y la primera pregunta será esta: ¿cuál es su criterio? Si ya se puede aplicar, para nosotros sí, puede aplicarse como está el reglamento hoy por hoy, y una línea de tiempo en cuanto a las principales o a las más importantes licencias que están en la puerta del horno, como decimos. ¿Cuán importante es aplicar la consulta ambiental a las comunidades que son afectadas y están en zona de injerencia de un proyecto minero puntualmente dentro de su área? Es sumamente importante, y yo aquí te hablo como a título personal, digamos. Yo no creo que el ir a informarles sobre lo que va a pasar en su territorio es un mero requisito legal o un check en la lista para tener una licencia. Este derecho a ser informado y el derecho a ser consultado, que todos los ecuatorianos tenemos en la Constitución, cuando algo puede afectarnos ambientalmente en nuestro territorio, en nuestro entorno, es un derecho que tiene que ser ejercido y que todos debemos reclamarlo. Reclamarlo en el buen sentido. ¿Por qué? Porque las empresas, por ejemplo, en nuestro caso, las empresas mineras, cuando vamos a territorio, lo que somos es vecinos. Entonces, nosotros también entendemos eso como empresarios. Cuando decidimos ir a una cierta concesión en un cierto lugar, generalmente me hacen la pregunta: ¿cuándo van los geólogos? Digo, los geólogos son los últimos en entrar. Los primeros en entrar son los sociólogos y los ingenieros ambientales, porque yo necesito entender dónde estoy parada, porque ese territorio no es mío. Yo soy la nueva, soy la vecina. Y nosotros tenemos que, y creo que el mejor negocio que tenemos es ser siempre buenos vecinos, así como buenas personas. Entonces, el poder ejercer y ayudar al Estado, porque es una garantía y una obligación del Estado el poder hacer la fase informativa y consultiva de la consulta ambiental. Pero nosotros como empresa privada poder ayudar a que esto se facilite y se dé de la mejor forma y sobre todo de la mejor forma y transparente, con un diálogo sostenido con la comunidad, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, no solo como mineros, sino una responsabilidad cívica como ecuatorianos, porque nosotros no podemos entrar a un sitio sin haber hablado claramente, sostenidamente y de forma transparente con aquellas comunidades con quienes tenemos que aprender a convivir por unos plazos tan largos como manejamos en minería. Carolina, pero se le exige al sector formal este tipo de cumplimientos. Sin embargo, el Ecuador tiene cifras alarmantes de deforestación. Un informe presentado por el MAP dice que el Ecuador tiene más de 7.000 hectáreas deforestadas por minería ilegal. Mientras la formalidad está detenida, la ilegalidad va avanzando y se va apropiando de sitios que son patrimonio de este país e importantes para todo el mundo. Por ejemplo, el Parque Nacional Podocarpus ha sido intervenido por la minería ilegal. Entonces, ¿cuál es el sentido de decir a la minería legal le vamos a poner todas las trabas y todos los medios mientras todo lo ilegal va avanzando? Y no solamente es explotación de minerales, es trata de blancas, trata de sustancias psicotrópicas, trata de armas, es todo un complejo de delincuencial que opera en torno a este tipo de minería. ¿Cómo conseguirlo cuando es un mal que afecta a toda América Latina? Es un excelente punto el que tú topas. Y mira, y esto te lo voy a responder no solo como presidente de la Cámara, también como ecuatoriana, pero por sobre todo como ambientalista. Yo soy ingeniera ambiental, yo no soy geóloga. Cuando a nosotros nos dicen, o a mí por lo menos me dicen, las consultas ambientales para el no a la minería en cierto sitio buscan la conservación ambiental, es todo lo contrario. A mí me encantaría que los ecuatorianos podamos entender el real fondo detrás de cada consulta, así como el real fondo detrás de cada prohibición que existe. Cuando hay oro, es poco probable que en una sociedad con tantas carencias, con tantos necesidad de dinero, así como de empleo, como es la sociedad ecuatoriana, muera del hambre sentado sobre una mina de oro. Eso hay que entender. Entonces, ¿de qué ese oro va a ser sacado? Va a ser sacado. Lo que los ecuatorianos hoy tenemos que discutir ya no es si queremos o no minería. Eso ya no debería estar sobre la mesa en nuestro imaginario. En la mesa de todo ecuatoriano debería estar qué tipo de minería queremos, porque la minería ya no es una opción, es una realidad. El tipo de minería y el cómo hacer esa minería es lo que deberíamos estar realmente discutiendo, porque tenemos dos caminos. O hacemos minería legal, minería responsable, minería que asegure una redistribución equitativa de los beneficios a nivel de la sociedad, o
dejamos en bandeja de plata a la minería ilegal. Entonces, cuando a una empresa legal nos ponen tantas trabas o mediante consultas, mediante quitarnos permisos y muchos otros mecanismos que se están utilizando últimamente, nos dicen, ustedes ya no pueden estar en este territorio con el pensamiento de que esa empresa se va a ir de ese territorio. ¿Qué significa que se vaya? Que nosotros nos llevamos nuestra seguridad privada, porque evidentemente venimos con seguridad, además con presencia. Todos nuestros trabajadores están presentes, hacen investigaciones, caminatas, recogen rocas, es decir, es mucho más difícil para el minero ilegal poder ingresar. Además que cuando una empresa legal y también responsable como las nuestras entra a territorio, nosotros generamos trabajo digno, una cadena de desarrollo en el encadenamiento productivo, generamos valor, generamos emprendimientos locales, muchas cosas que la gente empieza a percibir el beneficio de que estemos ahí. Eso a los ilegales no les conviene sacarnos rápido, nos vamos, no generamos nada bueno para la gente de la comunidad, no les damos los beneficios que podemos darles, sacamos nuestra seguridad jurídica, nuestra seguridad física, perdón, y además nos vamos, y eso queda abandonado. Es un lugar preciso para la minería ilegal y lo que hacen es llegar y reclutar a la gente de la comunidad que tiene reales necesidades, porque esa gente no sabe cómo va a llegar a la noche con un pan sobre la mesa para su familia. Y si su única opción es trabajar para los mineros ilegales, tal vez muchos de ellos lo van a hacer. Y como tú bien dices, la minería ilegal no es solo la extracción ilegal, es devastación ambiental, son desastres ambientales, una contaminación tenaz que hacen. ¿Ustedes creen que los mineros ilegales les están afiliando a sus trabajadores a seguros sociales, pagan un seguro privado, ellos declaran y pagan impuestos al Estado? No hacen nada de eso, es decir, se roban el subsuelo que es de todos los ecuatorianos y no pagan y ni generan tributación, impuestos, ni absolutamente nada. Y además, la minería ilegal siempre viene con otros delitos conexos, como es el trabajo infantil, la trata de blancas, el lavado de dinero, el tráfico de armas. Es decir, para mí es como la madre de muchos otros delitos. Cuando nosotros, entonces, ecuatorianos, tomamos una posición de restricción, prohibición a una actividad legal, no estamos necesariamente protegiendo el ambiente. Lo que estamos es vendiendo esas tierras a los mineros ilegales, que hoy además ya no hablamos del minero ilegal comunero, con el que todos los empresarios en algún punto nos hemos sentado a conversar, porque también deviene de una tal vez desconocimiento o porque históricamente lo han hecho así, pero no significa que estaba bien, y los capacitas, los entrenas y les ayudas a poder tecnificarse y legalizarse. Eso también hacemos. Pero cuando el minero ilegal no es ese comunero que quiere crecer, sino es parte del crimen organizado, ya no podemos nosotros como empresarios solucionar el problema. Necesitamos que el Estado intervenga y es un tema de seguridad nacional. Es ahí donde entra el tema del encadenamiento del Ejecutivo para poder entender la importancia del sector. Exactamente. Y que también dentro de esta problemática que lamentablemente el país está atravesando con respecto a la seguridad del país, la minería ilegal, el crimen organizado están muy de la mano. Cuando se hagan investigaciones sobre el crimen organizado, las bandas delictivas que hoy lamentablemente están incursionando en todo el país, vamos a ver que tienen un bracito que conecta con la minería ilegal y es un tema urgente poder atender porque ya nos ha pasado y como tú bien mencionas, por ejemplo, en Podocarpus, así como en otros 700 puntos del país, donde hay minería ilegal, es muy peligroso entrar. Las empresas responsables no tenemos la competencia de luchar contra eso. Podemos ayudar al gobierno, evidentemente, pero no es un tema de la empresa, es un tema del gobierno, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Gobierno. Y nosotros podemos apoyar, pero necesitamos que se hagan operativos, necesitamos que se haga inteligencia detrás de esto, porque tampoco es solo ir a un operativo y sacarlos, porque al siguiente día vuelven los mineros Perdón. ilegales. Si les meten presos, por ejemplo, por un tema de flagrancia, a los 2 días salen. Entonces es todo un sistema que está hoy armado, que se tiene que investigar y se tiene que corregir. ¿Cuáles son las carteras de Estado al momento que hablamos de que permee a todo el sector del Ejecutivo? Tienen que hablar con el Ministerio de Ambiente, tienen que hablar con el Ministerio de Gobierno e Interior, que es hoy día. ¿Con quiénes más? ¿Con quiénes esperan poder llegar por lo menos a esos lineamientos que den ese encadenamiento para decir, en este año queda de tal forma, el artículo va a ser aplicado y la Asamblea se va a dejar de hacer juicios y va a empezar a trabajar en lo urgente? Mira, la minería es una industria tan noble,
porque yo como ambientalista que soy, estoy convencida que podemos hacerlo de una forma armónica con el medio ambiente, pero por sobre todo de una forma justa socialmente hablando. Que somos tan transversales a muchos de los ministerios hoy, principalmente el Ministerio de Energía y Minas, es nuestro ministerio rector, quien tiene que tomar la instrucción del presidente y la batuta en decir, vamos adelante con la minería responsable, así como vamos adelante con la lucha contra la minería ilegal, que si bien no es competencia de ese ministerio, tiene que coordinar y articular con el Ministerio del Interior y de Gobierno. Tenemos al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, porque es quien primero nos ayuda con los permisos ambientales para poder funcionar, controla a todas las empresas mineras del Ecuador para que lo sigamos haciendo bien, porque el permiso es solo un paso entre toda la cadena de la responsabilidad ambiental que tenemos en territorio y además el estar constantemente auditándonos, visitándonos para ver que todo vaya bien y sobre todo que no estemos haciendo un impacto ambiental negativo y que los positivos estén potenciando. Ese es el otro ministerio. Tenemos el Ministerio de Producción, por ejemplo. Hemos hablado también ya con la ministra de Producción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad como industria de poder generar de mover el aparato económico, de poder traer divisas directas del extranjero y todos nuestros proyectos evidentemente son proyectos productivos que si muchos están hoy en explotación, tenemos ya 2 minas funcionando a gran escala y los que están en exploración esperamos que en un futuro puedan entrar en producción también. Tenemos mucho que ver con Cancillería. ¿Por qué también con Cancillería? Porque en el Ecuador hay empresas de capitales extranjeros. Nosotros al igual tenemos, por ejemplo, reuniones con los embajadores de dichos países y estamos pendientes del próximo año, a principios, de tener una reunión con embajadores y con Cancillería. Esperamos que se dé esta reunión, ojalá, queremos invitarlos a todos, porque todo ese capital directo extranjero que llega, aparte de ser una ayuda enorme para la estabilidad de la dolarización, es una muestra de que hay todavía inversionistas en el extranjero que confían en el país. Y esta confianza para poder invertir en el país viene hoy por hoy netamente de la voluntad política y de las herramientas para ejecución del gobierno que este nuevo gobierno pueda crear para volver al Ecuador más atractivo para una inversión. Entonces también tiene que ver con esto, tiene que ver con el Ministerio de Finanzas, evidentemente. Es decir, nosotros aportamos a muchísimos o tenemos que interactuar y coordinar con muchísimos ministerios. Y no, yo te diría que incluso con el tema social, porque nosotros hacemos muchísimo tema social en territorio. A veces yo digo, la minería no es solo números, es lo lindo, tal vez, es lo más atractivo para un gobierno, pero para mí como persona y hoy por hoy para la Cámara que presido, lo más importante es ese rostro, es esa persona que cambiamos la vida, son esas comunidades que nosotros damos la vuelta a su entorno y les demostramos que pueden ser autónomas, que pueden ser productivas, que pueden ser autosustentables. Y yo siempre trabajo con mucho enfoque de género, el llegar a territorio, trabajar con esas mujeres que tal vez nunca han tenido la oportunidad de trabajar, que han sido olvidadas, que en muchos casos sufren de violencia intrafamiliar, que la empresa privada llega, nosotros como mineros, pero estoy segura que muchas otras empresas de otros gremios también tienen este ímpetu de ayudar, porque si no ayudamos y no hacemos huella positiva para que estamos trabajando, de llegar y ayudar a la escolaridad de los niños, al trabajo de las mujeres para una independencia económica y que, por ejemplo, los índices de violencia intrafamiliar bajan, los índices de escolaridad de los niños suben. Entonces ahí también tenemos que ver con la parte de los ministerios del ámbito social. Y hoy por hoy un ministerio que me encantaría subirle a bordo en el tema minero es el Ministerio de la Mujer, porque la minería en el Ecuador siempre ha sido, como en toda Sudamérica y antes en el mundo, un sector predominado por hombres, masculinizado, en el cual hoy las mujeres estamos teniendo un rol muy importante. Yo, por ejemplo, igual en el año 2009 soy cofundadora de Women in Mining, que es un movimiento justo para poder visibilizar el rol tan importante de la mujer en minería. Me encantaría también poder interactuar con ese ministerio, porque somos gran parte de la lucha para la inclusión de la mujer en el rol empresarial, pero no solo a nivel corporativo, sino incluso en roles de campo operativo. Generar una cadena de gobernabilidad para el sector minero en el que se integren todos estos en un poquísimo tiempo para dejar una política de Estado, más no una política de gobierno de turno. Así es, y es un enorme desafío, justamente por el poco tiempo, pero nosotros confiamos en que este gobierno tenga la capacidad de ser mucho más ejecutivo que los gobiernos, al menos los anteriores, con respecto a nuestra industria.
y sería muy importante poder lograrlo porque esto va a poder sentar las bases para que la minería responsable pueda seguir creciendo después del año y medio. El año y medio podemos tratar lo urgente, pero lo importante y las bases para una industria tan a largo plazo como la nuestra pueden ser hoy el inicio de la construcción para sentar o generar cimientos a muy largo plazo. Y no es idealizar un sector, es simplemente darle la ventaja a lo formal sobre lo informal que trae delincuencia y una serie de trabas para el país. Muchísimas gracias, Carolina, por habernos acompañado en este espacio. Ha sido un gusto compartir con usted. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Un excelente día.